Senador Comorera. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Candau, por la exposición muy interesante que ha hecho en la mañana de hoy. En casi todas sus intervenciones en diferentes foros hemos visto que insiste en poner énfasis en la ausencia de precaución de muchas empresas a la hora de prevenir ataques informáticos y de destinar recursos suficientes. Se gasta mucho en la seguridad tradicional y no hacen lo mismo en esta materia, insistiendo siempre en la necesidad de incrementar la capacidad defensiva. En cuanto a la inversión, y esta es una pregunta que acostumbramos a realizar a todos los comparecientes, y más si nos comparamos con países como el Reino Unido o Estados Unidos, le pregunto si tenemos un problema grave por la falta de inversión en ciberseguridad. Además, dado el alcance que supone hoy en día la utilización de las redes en el ámbito social y al hilo de la ciberseguridad, y que entre sus funciones está la formación del personal especialista en seguridad de la Administración, ¿cree que es suficiente lo que se dedica presupuestariamente a esa formación o cree que es necesario aumentar la formación respecto a las nuevas tecnologías y el desarrollo de las mismas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la Administración en general en relación a capacitación, alcanzar y mantener los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidades tecnológicas que necesita España para sustentar todos los objetivos de la ciberseguridad? Por otra parte, dado el modelo mixto de protección que tiene España ante los ciberataques, y teniendo en cuenta que aproximadamente el 80% de las infraestructuras críticas corresponden al sector privado, y usted siempre señala la necesidad de compartir información tanto de ciberamenazas como de ciberincidentes, ¿cómo valoraría la cooperación actual entre el sector público y el privado en el intercambio de esa información? En general, ¿cómo valora la implantación del Esquema Nacional de Seguridad? ¿Y qué cree que deberíamos hacer desde el Poder Legislativo para potenciar esa cooperación, si es que hay que hacer algo, por ejemplo, para potenciar las certificaciones del Esquema Nacional de Seguridad? Leía esta semana que, según un informe sobre amenazas informáticas a través del correo electrónico hecho público por la compañía de seguridad informática FireEye, 2/3 del tráfico mundial de mail está infectado. ¿Hay más ciberataques o ciberincidentes realmente o es que se están reportando actualmente más ciberataques que antes? ¿Han perdido el miedo o las reticencias las empresas por la pérdida reputacional que supone el reporte de este tipo de ciberataques? Me gustaría conocer su opinión al respecto. La semana pasada veía también un tuit del Centro Criptológico Nacional sobre el cryptojacking, que definen como la amenaza basada en la utilización de forma ilegítima de un equipo por parte de los cibercriminales para realizar el proceso de obtención de criptomonedas y obtener el total de las ganancias. En el tuit se hace referencia a un nuevo informe de amenazas sobre cómo funciona, cuáles son los fundamentos que hay detrás, qué procedimientos tienen los ciberdelincuentes para propagar la infección y las medidas que son necesarias tomar para protegerse. En definitiva, se desprende del tuit y del informe que se califica el cryptojacking de ciberdelito. Según me consta, la fiscal de sala en materia de delitos informáticos no lo tiene todavía claro. Y, por ejemplo, algunas páginas lo advierten en su tipo de servicio, ¿no? La pregunta es por qué se deja la justicia y, en concreto, a la Fiscalía fuera de la colaboración en un ámbito tan importante como la ciberseguridad, o al menos esa es la impresión que a nosotros nos da. En este término se plantearían preguntas como, por ejemplo, si es relevante la ralentización de la máquina afectada para considerarlo un delito del 264 bis del Código Penal, que castiga la obstaculización o interrupción del funcionamiento de un sistema informático ajeno, por ejemplo. Lo mismo ocurre con el llamado hacking ético y las dudas que surgen sobre su castigo, y también me gustaría conocer su opinión al respecto. En definitiva, lo que nos preocupa, y me consta que a miembros de la Judicatura y la Fiscalía también, es que el CCN-CER se convierta un poco en juez, jurado y ejecutor en temas de ciberseguridad. Y para terminar, una última pregunta. Si el reto fundamental de la ciberseguridad estatal es el de proporcionar servicios horizontales mucho más proactivos, ¿qué supone la implantación del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado ante este reto? Muchas gracias.